Vivimos en una sociedad que ha roto con lo esencial, con lo natural, con lo humano. No se trata de una exageración ni de un discurso apocalíptico. Se trata de una descripción honesta de una época en la que el malestar emocional ha dejado de ser la excepción para convertirse en el estado por defecto. Y no hablamos de un fenómeno individual, aislado, sino de una epidemia colectiva con causas estructurales que rara vez se abordan con la seriedad que merecen. El político español Íñigo Errejón lo expresó con claridad meridiana en un discurso que debería ser citado en cada debate sobre salud mental. Gracias, señor presidente. Señorías, si algo caracteriza nuestra época es que nos hemos declarado la guerra a nosotros mismos. Una guerra contra el planeta y contra el clima, una guerra contra el de al lado, que es un recurso del que valerse o un competidor al que pisar, y una guerra contra cada uno de nosotros, contra nuestros cuerpos y nuestras mentes. Y esta guerra la estamos perdiendo porque esta guerra solo se puede perder. Por eso millones de personas sufren y por eso cada día 11 personas se quitan la vida en nuestro país. El modelo actual de sociedad no se sostiene porque es ecológicamente inviable, porque es socialmente injusto, pero también, y atrevámonos a decir la verdad, porque es psicológicamente insoportable. Si mañana desaparecieran las benzodiazepinas, el alcohol, la cafeína y los antidepresivos, España colapsaba. Y lo sabemos todos aquí. Y, sin embargo, hacemos como si no pasara nada, como si fuera normal un modelo que solo subsiste con toneladas de psicofármacos. La inmensa mayoría, todos en algún momento, no podemos más. Nos rompemos. Tenemos la sensación de no hacer o no ser nunca suficiente, de tener la culpa, de no estar a la altura o de no encajar, de hacernos daño o de hacérselo a quien queremos, de vivir al ritmo frenético de las pantallas, de vivir bajo la dictadura sonriente de una ideología del éxito que esconde por debajo mucha soledad, que esconde muchas frustraciones, que esconde mucha angustia, mucha ira y mucha pena. Pero nos equivocaríamos si esto lo viviéramos como una suma de casos individuales que se multiplican porque sí. Este malestar no te pasa solo a ti. No es solo una condición individual, es también una condición de época, la nuestra, la época del malestar. Y este malestar tiene que ser politizado. Yo sé que ahora está de moda decir que no hay que politizar las cosas. Cuando alguien dice que no hay que politizar las cosas, está diciendo que las vivas solo, que las vivas en silencio y que las sufras solo. Politizarlo es decir que tiene causas, que tiene soluciones, que de estas se puede salir, pero que no se sale solos, que se sale juntos y como pueblo, que un país es lo que te cuida cuando no cuida nadie más de ti. Se trata, sin duda, de un fenómeno que tiene muchas causas. Vivimos cada vez con menos tiempo para nosotros y para quienes queremos, de casa al trabajo y del trabajo a casa con la atención colonizada por las pantallas, sin espacio ni tiempo para las cosas que de verdad nos gustan. Estamos cada vez más comunicados y, sin embargo, cada vez más solos, sin saber cuidar de nosotros ni hacernos cargo del resto. Vivimos cada vez con más miedo al futuro, a tropezar y no levantarnos, a la precariedad, a no poder levantar proyectos de vida, a no tener nunca nada estable en la vida. Una política del siglo XXI se tiene que hacer cargo de esto que nos pasa, o no se hará cargo de la época. Se tiene que hacer cargo del derecho al tiempo y el derecho a la pausa, a parar, porque nadie es libre si no tiene tiempo. Se tiene que hacer cargo de una renta básica universal que garantice el derecho a una existencia libre, libre del miedo a final de mes, libre del agobio, libre de no saber si vas a poder pagar un techo, libre de no saber si vas a poder formar una familia. Y se tiene que hacer cargo de un radical reparto de la riqueza para que la tranquilidad no dependa de tu herencia o de tu código postal. Este colapso silencioso que describe Errejón ya está ocurriendo. No es que estemos al borde del abismo, es que lo hemos cruzado y en muchos casos ni siquiera somos conscientes de ello. Una guerra contra uno mismo. Vivimos una guerra invisible. No se libra en campos de batalla ni aparece en los titulares. Es una guerra contra el planeta, contra los otros y, sobre todo, contra uno mismo. Una guerra que nos obliga a cumplir con ritmos de vida antinaturales, a perseguir una idea de éxito que siempre se escapa de nuestras manos y a fingir que todo va bien mientras nos rompemos por dentro. Esta guerra no tiene vencedores, solo vencidos. Personas que cada día se levantan con ansiedad, se automedican para soportar la jornada, se hiperestimulan con cafeína o con redes sociales y se acuestan con un nudo en el pecho sin saber muy bien por qué. Millones de personas atraviesan su existencia con el piloto automático encendido, sintiendo que nunca están a la altura,
que no son suficientes, que hay algo esencialmente mal en ellos, cuando en realidad es el sistema el que está profundamente enfermo. El encierro como estilo de vida. Nuestra especie no está diseñada para vivir encerrada. Sin embargo, toda nuestra vida transcurre entre muros. Nacemos en un hospital, crecemos en una vivienda, nos educan en instituciones escolares y trabajamos, si tenemos suerte, en oficinas u otros espacios cerrados hasta que finalmente morimos y nos entierran en una caja. Hemos sustituido el cielo abierto por techos fluorescentes, el contacto humano por videollamadas y la naturaleza por cemento. El resultado de esta desconexión con nuestro entorno es un vacío que nada parece llenar. Un vacío que tratamos de silenciar con rutinas cada vez más exigentes, en jornadas laborales que superan las 8 horas diarias y con un ritmo de vida que deja poco o ningún margen para el descanso, la contemplación o el simple hecho de estar. Autoexplotación, culpa y autocastigo. En el pasado, el malestar colectivo solía canalizarse a través de la organización obrera, la protesta y la exigencia de derechos. Hoy, ese mismo malestar se redirige hacia el interior. En lugar de señalar al sistema como causante de nuestra precariedad, nos culpamos a nosotros mismos. Ya no hay tiempo para sindicatos. Hay libros de autoayuda, coaches de productividad, gurús de la autoexigencia que nos convencen de que todo es cuestión de actitud. Así, una persona con un salario de miseria no se rebela. Se apunta a un máster, empieza a madrugar a las 5 de la mañana para aprovechar el día, deja de darse pequeños placeres y se culpa por no ahorrar lo suficiente. El mensaje es claro. Si no llegas a fin de mes, es tu culpa. No trabajas lo bastante, no eres lo bastante valioso, no has sabido monetizar tu pasión. Se ha instaurado una espiritualidad del neoliberalismo que convierte el fracaso estructural en fracaso personal. Se nos vende la idea de que, si no somos felices, es porque no hemos sabido jugar bien nuestras cartas, porque no hemos leído el libro adecuado, porque no tenemos una mentalidad ganadora. Mientras tanto, el sistema se frota las manos. Ya no necesita reprimirnos, nos reprimimos nosotros mismos. El agotamiento como norma. Frente a este estilo de vida, es inevitable que el cuerpo y la mente colapsen. El agotamiento no es un estado temporal, sino permanente. El insomnio, la ansiedad, la depresión y otros trastornos psicológicos son respuestas lógicas a una lógica de vida completamente ilógica. ¿El resultado? Un consumo masivo de psicofármacos, cafeína, alcohol y otras sustancias legalizadas que sostienen artificialmente a millones de personas. Los tranquilizantes, antidepresivos y ansiolíticos ya no son tratamientos temporales, sino compañeros de vida. La salud mental se ha medicalizado hasta tal punto que cualquier intento de vivir con plenitud parece requerir una receta médica. El colapso del sistema público de salud mental. Y cuando alguien decide pedir ayuda, se encuentra con un sistema sanitario colapsado, infrafinanciado y absolutamente desbordado. La atención psicológica pública en muchos países es prácticamente inexistente o simbólica. Las listas de espera son eternas, y cuando finalmente se consigue una cita, esta se reduce a unas pocas sesiones espaciadas y breves, totalmente insuficientes para abordar los problemas de fondo. El sistema está diseñado para administrar fármacos, no para acompañar a las personas en su proceso de sanación. Lo más común es salir de la consulta con una receta en la mano y la sensación de haber sido tratado como un expediente, no como un ser humano. Mi caso personal es un buen ejemplo de ello. Tengo diagnóstico de autismo, depresión mayor y brotes psicóticos esporádicos. Y aún así, las visitas psiquiátricas que recibo son cada varios meses, con un máximo de media hora por sesión. La psicoterapia es casi un privilegio inaccesible. Años de espera para 6 sesiones de media hora cada mes y medio. ¿Quién puede sanar en esas condiciones? Una sociedad que sostiene el sufrimiento. Todo esto ocurre mientras el discurso oficial presume de tener una presión fiscal sin precedentes. Pagamos más impuestos que nunca, y sin embargo los servicios públicos esenciales se deterioran cada vez más. ¿Dónde va nuestro dinero? ¿Por qué no hay recursos para lo verdaderamente importante?
El sistema es perverso. No solo no te cuida, sino que te culpabiliza por no poder cuidarte. La salud mental ha sido reducida a una cuestión individual, despolitizada, descontextualizada. Pero el sufrimiento tiene causas sociales, económicas y culturales. Y como bien decía Errejón, si no politizamos ese malestar, lo estamos condenando al silencio y a la soledad. La urgencia de repensarlo todo. No es solo que vivamos mal, es que hemos aceptado vivir mal como algo normal. Hemos naturalizado el sufrimiento cotidiano como si fuera una condición inevitable de la vida adulta. Pero no lo es. La precariedad, la ansiedad constante, la soledad, el encierro, la medicación masiva y la autoexplotación no son el precio que hay que pagar por vivir en sociedad. Son síntomas de que esta sociedad está profundamente enferma. Necesitamos una transformación radical del modelo de vida, una política que reconozca el derecho al tiempo, al descanso, al cuidado, a la existencia digna. Una política que no nos exija adaptarnos a un sistema inhumano, sino que se atreva a cambiar el sistema para que vuelva a estar al servicio de la vida. Hasta entonces, seguiremos sobreviviendo a base de pastillas, café y promesas vacías. Pero sobrevivir no es vivir. Y merecemos mucho más que eso.